Bueno, vamos ahora con la segunda parte de la charla, que de hecho el tocayo acá me estaba diciendo algo que realmente está bastante bien, vamos a tomarlo como medida, y es que nosotros vamos a ir diciendo uno y uno. En este caso, por ejemplo, yo menciono mi top 5, él menciona su top 5, o sea, nos referimos a la posición, o sea, el número 5 mío, luego el de él, luego el 4 mío, luego el 4 de él, y así sucesivamente para que sea más diverso y más dinámico. Entonces, Tomás, ¿quiere arrancar o arranco yo? Top 5 mejores jugadores de la historia nacional. Hay muchos. Yo creo que hablar de la historia nacional y meter solo 5 es bastante complejo, pero así es la dinámica y va a ser muy, muy, muy difícil uno meter 5 jugadores. Yo en el top 5 voy a meter un ídolo que comenzó siendo muy criticado en Nacional, pero que se convirtió en ídolo, que es Franco Armani. Uf. Armani que mételo sí o sí, lo que representa Armani para el hincha nacional es impresionante. Y digo que comenzó siendo muy criticado, porque si vos te acordás, él llegó de, si no estoy mal, de Deportivo Merlo en Argentina, que hizo Sí. Nacional una pretemporada allá en Argentina, se trajo a Armani y comenzó siendo el quinto arquero de Nacional. Por delante de él estaba Pesuti, por delante de él estaba Cristian Vargas, hay un montón de arqueros por delante de Armani. Y llega Armani y con paciencia, con esfuerzo, se comienza a ganar poco a poco la titularidad. Eso tardó un montón de años en ganar la titularidad, pero en el 2012 recordá aquellos penales famosos de Copa Colombia contra Chico, que llega Armani, cobra el penalti y la manda por las nubes. Mm. Entonces, claro, el hincha nacional decía, escucha, ¿quién es este paquete argentino que nos trajeron? Y era criticado constantemente porque fuera de eso le chutaban cualquier cosa y le hacían gol. Y fuera de eso, ahí botó un gol en una semifinal de Copa Colombia. Pero a partir del 2013, 2014, en aquella final que gana Nacional contra Santa Fe en el 2013, acordate que Osorio en esa época hacía muchas rotaciones, entonces hablar de titularidad es muy difícil, pero Armani estadísticamente era el arquero que más tapaba a partir de 2013 y ya después en el 2014. Entonces, claro, Armani a partir de esa época comienza a ganar y gana 6 ligas, gana 3 copas, si no estoy mal, gana 2 Superligas y gana una Recopa Sudamericana y una Libertadores y casi una Sudamericana, casi 2 Sudamericanas, la del Ujú. 2014 contra River y la que pasó pues lastimosamente con Chapecoense en el 2016. Ganó 13 títulos con Nacional, eso es una barbaridad. Y lo que te digo, ese viaje del héroe, además de todo lo que ganó como arquero, empezar siendo el quinto arquero de Nacional y le tocó la mejor época de Nacional porque estadísticamente más o menos del 2011 hasta el 2017 fue la mejor época de Nacional. ¿Y quién fue el mejor arquero en esa mejor época de Nacional? Armani. Armani. 13 títulos, la triple atajada con Rosario Central Uy, sí. que hizo en Libertadores, o sea, fue un arquero muy, muy, y no solo la triple atajada, en la vuelta cuando Rosario viene a jugar a Medellín, que estamos en esa remontada, la que le tapa a Marco Rubén al último minuto, impresionante, en esa Libertadores fue muy, muy, muy fundamental, y yo creo que por eso Armani tiene que estar en el quinto puesto de Nacional. Sí, definitivamente que un heredero del legendario legado que dejaron René Guita y Raúl Navarro es el tercer arquero con más partidos en Nacional, con 249 apariciones, que para un club sudamericano y más hoy en día es difícil siquiera hacer 200 partidos. Y bueno, además de todo el condimento que dice mi tocayo acá, de que pues se convirtió en el jugador con más títulos en la historia nacional junto a otro personaje que voy a mencionar, de hecho yo ahora mismo como el quinto mejor jugador de Nacional en mi opinión. Y es el señor, el otro señor más ganador en la historia nacional, que es el gran Alexis Enríquez, precisamente el capitán de ese Nacional. Un defensor que quizás en este siglo ha sido el mejor
defensor colombiano de este siglo XXI junto a Iván Ramiro Córdoba y Mario Alberto Yepes. Un jugador que se dio el lujo de dejar estadísticas brutales y ganar Libertadores con Once Caldas y con Nacional, siendo el único jugador colombiano que ganó las dos Libertadores de este siglo y que ganó la Libertadores con dos clubes colombianos diferentes. Ahora, sacando lo de Once Caldas, que de por sí ya es épico, en Nacional es brutal lo que hizo este hombre. 326 partidos, que para un defensor es muchísimo, es una gran estadística. Es, como lo dije hace un momento, junto con Armani, el jugador con más títulos en la historia nacional, siendo de hecho el capitán de ese Nacional campeón de la Libertadores 2016, donde de hecho por rendimiento y puntaje fue el mejor campeón de la Libertadores bajo formato de 32 equipos hasta que llegó Flamengo en el 2022 y pues también está el Estudiantes de 69 que ganó sus 4 partidos, pero claro, tenía esa ventaja que arrancaba desde semifinales. Y sí, Enrique es el último gran defensa que ha tenido definitivamente el Atlético Nacional desde lo que respecta al liderazgo. Un jugador también con una gran fortaleza física, con unos muy buenos cambios de frente. Y nada, estadísticas, títulos. Este hombre lo tiene todo para, por lo menos desde mi perspectiva como hincha del América, ser el quinto mejor en la historia de Atlético Nacional. ¿Quién sería entonces tu top 4? Sí, Enríquez tiene que estar. Enríquez tiene que estar. Yo no lo puse, yo no lo puse, pero es porque siento que hay otros mejores que están por encima de Enríquez. El Nacional es un ídolo completamente. Me acuerdo que cuando llegó también se le criticó mucho a Enríquez, incluso nosotros los hinchas de Nacional le decíamos que se quitara al 2 por lo que representaba al 2 en Nacional, Mm, por lo que pasaba pues con lo que pasa con Andrés Escobar, y muchos le decíamos que el 2 en Nacional era prohibido y al final se lo ganó con títulos y con rendimiento. Bueno, yo en el top 4 voy a meter otro arquero y para mí el top 4 tiene que estar Reniguita. uh, Reniguita, vuelvo a lo mismo, historias de estadísticas. Si uno se habla de estadísticas, Reniguita parece que ganó mucho en Nacional, pero no. O sea, si uno se pone a revisar las estadísticas de Reniguita, ganó la Libertadores del 89, que sí, lo que significa ganar una Libertadores. Ganó el título del 94, dos Interamericanas, y yo no sé si él alcanzó a estar inscrito en la del 91, porque acordate que Nacional gana el título del 91, pero en ese 91 se van los colombianos para el Valladolid. Entonces yo no sé si en ese momento él estaba en el Valladolid o si estaba inscrito en Nacional. Yo no sé si pero lo que sí es verdad es que él casi no jugó ese campeonato del 91 no, la liga. porque él estaba en Valladolid. Subcampeón de Libertadores del 95, es decir, constantemente competía en Libertadores, lo que representó Higuita con todo ese tema del escorpión, pero bueno, estamos hablando de lo que hicieron en Nacional, Ajá. el tiro libre que le metía a River en el 95, Uf. con lo que eso representa, pues que, lo vuelvo y repito, volvemos a lo de las historias, que sí que es un gol, estadísticamente cuenta como un gol, pero hermano, en un futuro vos le vas a mostrar un día de un niño y le vas a decir, mira, mira lo que hacía ese loco de Melena, haciéndole gol a River en una Libertadores y de tiro libre, o sea, con lo que eso representaba. Y ya voy a su mayor hazaña, que fue la Libertadores del 89, en la que en aquella final por Olimpia tapa, si no estoy mal, 5-4 penales, y es gracias a Higuita el que nos da ese título, porque Nacional votaba y René tapaba, Nacional Ujú. votaba y René tapaba, constantemente, o sea, lo que nos salvó Higuita en esa Libertadores, y lo mismo con Armani en el 2016, que ahí surgió la famosa frase de Reinaldo Rueda de desde atrás es que se ganan los partidos, perdón, desde el arquero es que se ganan los partidos, y Reniguita lo que significó en esa Libertadores fue impresionante. Sí, no ganó tantos títulos con Nacional, pero lo que representa Reniguita en el hincha Nacional, sobre todo por esa Libertadores del 89, y el cómo fue su actuación en esa Libertadores del 89 es impresionante.
La verdad que me sorprende porque incluso según algunos listados que yo estuve buscando, porque digamos que por nombres, yo ya barajaba algunos nombres de algunos listados que yo estuve viendo, sobre todo que encuestando a la hinchada y tal, muchos ponían incluso a Higuita como la mayor leyenda de Nacional, aunque claro, lo que pasa es que también es difícil separar la carrera de un jugador cuando es tan completa con selección y tal. Y es cierto que igual Higuita se hizo un gran renombre internacional con Atlético Nacional, un jugador con 364 partidos, segundo arquero con más partidos de Nacional, pero un arquero que anotó 33 goles con el equipo, o creo que 30, pero hombre, o sea, siendo arquero eso es un... O sea, eso es insólito, que igual pues yo lo valoro más por los partidos que por los goles, pero igual tiene muy buenos números y sobre todo, bueno, pues esa legendaria Libertadores del 89 que... Donde de verdad ese fue el mejor partido que hizo Higuita en toda su carrera fácilmente. Y bueno, pues de eso yo ya voy a hablar más adelante. De momento, mi top 4 es un jugador que quizás también podría estar más arriba, sobre todo discutiéndolo un poco con el tercero, pero quizás por no haber ganado la Libertadores, aunque sí es cierto que tiene una diferencia goleadora abismal con los demás, es imposible no poner a Aristigol, a Víctor Hugo Aristizábal, un jugador que, pues bueno, como lo dice su nombre, era un bombardero, el bombardero paisa de Nacional, de hecho es el goleador histórico del club. No pudo ganar la Libertadores, pero igual lo compensó siendo el goleador histórico del club y de hecho, pues ganando títulos eh, como futbolista, ganando, bueno, cinco ligas, no, sí, cinco ligas y bueno, también ganando dos títulos internacionales, la Interamericana del 90 que acá Nacional realmente tenía un combazo, o sea, tenían a Higuita, tenían a bueno, Alexis García, a Barrabás Gómez, un equipazo total. Y sobre todo en la Merconorte 2000, que es acá donde sobre todo se ve un rendimiento aún más fuerte de parte de René. Entonces, pues sí, yo digo, ¿cuál René? De Víctor Hugo Aristizábal. De hecho, anota el gol de la victoria, o sea, el segundo gol en la final de vuelta contra Millonarios. Entonces, pues sí, o sea, el goleador histórico y pues además de todo con títulos que hasta lo premiaron como el jugador más grande de la historia nacional, no lo sabía. Que la verdad también es de considerar eso, ¿eh? Pero realmente sí, Aristizábal es un jugador que siendo el goleador histórico pues merece un puesto aparte acá y pues además de todo ganando títulos nacionales e internacionales pues con más veras. Entonces, no sé si quieras ahora decir tu número 3. Listo, yo en el top 3 vuelvo con el tuyo el cuarto. Yo ahí iba a meter a Víctor Hugo Aristizábal, Ok. que para muchos es el mayor ídolo en la historia nacional por lo que representó Víctor Hugo Aristizábal en Nacional, pero no tiene la Libertadores. Y eso que casi, porque él llegó en el 90 Nacional. Él, si no estoy mal, debutó en el 90 y Nacional pues gana la Libertadores del 89. Sí. Estuvo a punto de estar. Pero como vos decías, es el máximo goleador en la historia nacional, subcampeón del 95 en Libertadores, gana la Merconorte del 2000, yéndole muy bien y ganándole aquella final a Millonarios, con lo que representa eso. Nacional ganando una final a Millonarios a nivel internacional, esa Merconorte representó mucho. Tiene títulos con Nacional, tiene el título del 91, tiene el título del 94, tiene el título del 2005, que ese 2005 es muy importante porque acordate que Nacional en el 2004 pierde dos ligas, pierde la liga con Medellín en el 2004-1 en la apertura del 2004 y pierde la final con Junior en el Uf. clausura del 2004. Es decir, y bueno, y en el 2002 América nos gana una final y perdemos una final con San Lorenzo de Sudamericana. Entonces Nacional venía de una crisis impresionante por esos años y llega al título del 2005 y adivine quién es el goleador, Aristizábal. Entonces llega Aristizábal, nos hizo grandes en los 90
Nacional estaba en crisis, volvió ya más viejo, fue goleador y nos dio el título del 2005. Entonces yo siento que y pues, ser el máximo goleador del club, yo creo que eso ya representa mucho. Y sí, no ganó una Libertadores, pero lo que hizo individualmente fue impresionante. No, total. Realmente que para mí es difícil también poner a Aristizábal quizás un poquito abajo, pero los tres jugadores que voy a mencionar fueron parte de esa plantilla del 89 y todos tienen muy buenas estadísticas respecto, obviamente, a la posición en la que juegan. En el puesto número 3 voy a poner un jugador que realmente me llama la atención, que siendo relativamente famoso, poca gente menciona, por lo menos de lo que yo he podido escuchar, que es John Jairo Treyes. Un jugador que de hecho es... eh, creo que tú lo mencionaste en el video que tú hiciste con el historiador de Nacional, que de hecho buenísimo video, el del 11 ideal histórico sin repetir jugadores. Aquí está, Treyes es el segundo goleador histórico de Nacional con 131 goles, que de hecho hasta yo llegué a considerarlo un candidato a máximo ídolo, pero quizá digamos que él no tenía tanto renombre y tanta popularidad como otros como Higuita, Alexis García o Víctor Aristizábal, pero sí es cierto de que el ganar la Libertadores del 89 eh, fue un factor muy importante y pues además de todo el montón de goles que hizo. Es cierto que ganó dos títulos que quizás solo puede condicionar hasta, quizás es discutible si Aristizábal fue mejor o no, que de hecho ahora mismo yo estoy empezando a reconsiderar bajar a Treyes al cuarto lugar, pero sí es cierto que ser el goleador histórico de Nacional hasta la llegada precisamente de Aristizábal y pues ser parte de esa Libertadores del 89 pues tiene también un condimento especial. O sea, sé que puede ser polémico, pero yo creo que sí, yo creo que Treyes sí tiene méritos, algunos casi suficientes eh, como para poder darse como uno de los máximos ídolos de Nacional, que de hecho pues fue el que marcó el gol en ese famoso y polémico partido contra Millonarios. Pero sí, yo creo que John Jairo Treyes, que también era un bombardero brutal en esa época de Atlético Nacional, pues yo creo que obviamente está muy parejo con Aristizábal, incluso estoy reconsiderando en cambiarlos de posición, porque también es cierto que hay una diferencia goleadora un poco marcada y también en cantidad de títulos. No, sí, ¿sabes qué? Ya lo reconsideré, voy a poner a Aristizábal, lo voy a poner tercero y a Treyes lo pongo cuarto, pero igual, pues ahí te expliqué por qué Treyes para mí puede entrar entre los cinco, puede, perdón, estar entre los cinco mayores ídolos en la historia del Verde Paisa, la verdad. Así que no sé qué opinión tengas si quieres mencionar tu top 2 también. ¿Consideraste la opción de cambiar a Treyes por Aristizábal? Sí, la verdad que yo creo que es cierto que Treyes ganó la Libertadores y tal, pero pucha, es que igual, o sea, ganó la Libertadores, pero hizo quizás un gol muy determinante, pero y es el segundo goleador histórico de Nacional. Yo creo que puede ir en un once histórico, un doble 9 ahí fácil con Aristizábal, pero no, yo creo que Víctor Hugo sí fue mejor delantero y además de todo siendo el goleador histórico y tiene más títulos y tal. Creo que sí, aunque creo que no hay mucha disparidad entre los dos en nivel, creo que sí me quedo con dos pasos de ventaja con Víctor Hugo de tercero y pues el cuarto Treyes. Hermano, mira, para mí el segundo, incluso muchos le consideran el máximo ídolo de la historia nacional. Es un tipo que se ganó el cariño del Nacional, del hincha de Nacional. Y como te dije con Armani, estuvo en la mejor época de la historia de Atlético Nacional. Y para mí ese top 2 tiene que ser Magnelli Torres. Magnelli Torres Ya. tiene que estar en el top 2 sí o sí. Incluso dudé mucho en ponerlo en el top uno, pero es que las estadísticas de Magnelli Torres no engañan a nadie. O sea, y los títulos que ganó no engañan a nadie.
Magnelli Torres ganó 4 ligas con Nacional, ganó 2 Superligas con Nacional, ganó 2 Copas Colombia con Nacional y ganó la Libertadores con Nacional, siendo el eje de la mitad de la cancha, aunque inclusive en esa primera etapa de Nacional, en la Libertadores, me acuerdo que hubo unos partidos que Magnelli fue suplente, pero era por la rivalidad que tenía ahí con el Lobo Guerra. Sí. Y pero cuando entró Magnelli y cuando empezó Magnelli a jugar junto al Lobo Guerra, ahí fue que Nacional despuntó en esa Libertadores. Magnelli es un tipo que fue el Uf, capitán, pues cuando Enríquez no estaba, a veces era el capitán de Nacional y era un líder dentro de la cancha, además de Enríquez, que eso también es muy importante, está el capitán y está el líder. Y Magnier era un jugador que te levantaba al estadio. Recuerdo mucho la final con Cali en el 2017, que yo no sé si esta anécdota vos sabes. Acordate que Cali le gana la final a Nacional, la final de ida, si no estoy mal, le gana 2-0. mm, Y mucha gente decía que Cali iba a ser el campeón de esa liga en el 2017. Y decían, no, ya se le acabó el ciclo a Nacional, no, Nacional después de la Libertadores ya no le dio, no, ya ese ciclo de Nacional está acabado. Y llega Magnelli, la barra de los del sur, habla con Magnelli, Magnelli llama a la barra y les dice, muchachos, necesito que desde el primer minuto canten esa canción que dice hay que poner más huevo, de para salir campeones hay que poner más huevo. Magnelli llama a la barra, es decir, Magnelli habla con el hincha para que el hincha del primer minuto cante esa canción. Me acuerdo que Nacional ese partido, desde el minuto 1 se cantó esa canción, coge Magnelli el balón, la pide con personalidad, hace el primer gol y Nacional despunta. Nacional, desde que Magnelli hace el primer gol, ya no le tenía miedo al Cali y pues ya todos sabemos lo que pasó en aquella final en la que Nacional arrolla al Deportivo Cali. ¿Y por qué? Porque un tipo con liderazgo, un tipo con huevas, dice, aquí estoy yo, todavía estoy yo acá después de haber ganado la Libertadores, porque vos sabes que muchos jugadores después de tener gloria se relajan, y Magnelli dijo, no, Nacional es grande, Nacional tiene que seguir ganando, y gana la liga de la forma en la que la gana. Entonces, por ese tipo de historias, además de los títulos que ganó, Magnelli tiene que estar sí o sí en el top 2. vale, la verdad que interesante también. No sabía que Magnelli Torres hubiese tenido pues más de 200 partidos en Nacional, también más de 50 asistencias, son unos números bastante interesantes. Quizá digamos que sí, me hubiera gustado que hubiera tenido más partidos, pero no tenía idea, digamos, de que fuera tan amado en Atlético Nacional. Sin embargo, pues igual está bastante interesante tu opinión. Bueno, el segundo, la verdad, es un jugador que incluso para mí podía reñir en el primer puesto, porque también fue el capitán precisamente de ese Nacional que ganó la Libertadores del 89. Pero sí es verdad de que quizás a la larga el jugador que yo voy a poner en la punta fue más influyente en ese logro. Igual tiene muy buenas estadísticas. Pero igual el maestrico, bueno, perdón, el maestro Alexis García tiene que estar. Que no se confundan, esta estadística está mal. Alexis nunca superó el récord de Gilberto Osorio. Esta es la cantidad de partidos genuina de Alexis García, más de 400 con Nacional, que realmente es una cifra bastante fuerte. Un jugador que sobre todo era muy técnico, era un jugador que destacaba mucho por ser un volante ofensivo con mucha técnica en su momento, la verdad. Eh, y sí, pues fue precisamente el jugador que fue el capitán de ese Atlético Nacional que ganó la Copa Libertadores del 89, que de hecho ganó 5 títulos con el equipo Paisa. Gana pues 2 Interamericanas, la Libertadores, 2 Ligas colombianas, siendo el capitán y pues siendo un jugador extremadamente talentoso y además pues obviamente
con muchas estadísticas y pues un liderazgo muy marcado en ese equipo verdolaga que sale campeón. Solo que quizás, y para mí incluso podría ser el primero, de hecho, si realmente él hubiese, por ejemplo, pasado el récord de Gilberto Osorio, yo creo que hasta yo lo pondría primero. Pero sí es cierto que creo que el que voy a poner en la punta, por lo que fue influyente en esa Libertadores y pues además por las estadísticas que dejó en su posición, es importante. Pero sí, yo creo que Alexis García puede estar en el segundo o el primer lugar, pero yo por lo menos esta vez lo voy a poner en el segundo puesto. Sí, sabes que sí, completamente de acuerdo con vos. Sino que lo que pasa con Alexis García es que Alexis García en el hincha nacional es muy querido y el hincha nacional siempre va a recordar al maestro Alexis como una de las leyendas del club, pero siento que históricamente está muy infravalorado. Está muy Mm. infravalorado porque las estadísticas que vos mostrás pues son contundentes y ganar 5 ligas con Nacional pues es muy meritorio, incluso ganó más ligas que Magnelli, ganó más ligas No, que espérame. Armani. Creo que. No, espérame, ahí te confundiste. No, no ganó cinco ligas, ganó cinco títulos. O sea, porque son Ah, dos ligas, una Libertadores, dos Interamericanas. Que igual. Hombre, te entendí 5 ligas. no, no, A mí perdón. sí me pareció extraño porque 5 ligas me parecía mucho. Pero no, Alexis tiene que estar, pero es lo que te decía, o sea, Nacional tiene tantos ídolos y tiene tantos jugadores referentes porque a vos, por ejemplo, que te gustan tanto los números, le estamos dando por fuera a Galván Rey, un jugador súper Uf, infravalorado en la historia de Nacional y que vos ahí puedes revisar los números, tiene un montón de goles, realmente no sé cuántos goles tenga, y en 53. promedio con los partidos, imagínate, 53 goles, ganó títulos con Nacional, no estuvo en una época tan... Oh, tenía al lado a René, tenía al lado a Andrés Escobar, tenía al lado a Coroncoro Perea, tenía a Treyes, tenía un montón de modos. Claro, total. A mí es el problema de ir tanto con los títulos que ganó, porque es que a Galván le tocó un Nacional muy, muy, muy difícil, que sí, ganó los títulos del 2007, pero no era un Nacional que sobresaliera mucho. Y él como individuo, la parte individual, sobresalió y fue figura nacional y mucha gente pues no lo considera ídolo, pero si nos vamos a las estadísticas, ahí están. Pero sí, yo también decía, ¿cómo es que Alexis García como que tampoco es tan mencionado por los... Bueno, es que también yo tampoco es que yo conviva tanto con históricos hinchas de Nacional, pero... Es que sabes que lo que pasa con Alexis, que, que después su etapa como técnico no fue muy buena y yo siento que eso dañó un poquito la imagen de Alexis García, que sigue siendo muy buena la imagen de Alexis Nacional, o sea, no hay nadie que se atreva a criticar a Alexis García, pero ya después de su etapa como técnico, después cuando se fue a la Equidad que le hicieron ofertas y él no sé si fue por el que no volvió o si fue porque un tema dirigencial, pero yo siento que la etapa como técnico le daña un poquito la imagen a Alexis, porque vos sabes que Alexis siempre que viene con la Equidad Atanasio se encierra y no solo contra Nacional, contra todos los equipos se encierra. Entonces el hincha nacional se pregunta, un jugador como Alexis García, de la talla de Alexis García, como jugaba y que de técnico sea así. O sea, muchos Sí, hinchas de Nacional, incluso cuando de la Equidad viene acá la Atanasio y empiezan a cerrar, critican a Alexis por eso. Entonces yo siento que quizás por ese aspecto Alexis García no está entre los... Estoy seguro que muchos hinchas lo ponen en el top 5, pero para mí en ese aspecto quizás por eso no está entre el top 5 de jugadores históricos de Nacional. claro. Bueno, para terminar brevemente, pues yo ya puse de primero a Higuita. Como yo dije, hay listados que incluso lo ponen como el mejor jugador en la historia nacional, quizás por su renombre y por las cosas que significa, por su tema de ser un arquero líbero, pues sus 364 partidos, más de 30 goles siendo portero, su noche legendaria en el Campín en el 89 ante Olimpia. Pero bueno, ¿quieres entonces para Tomás Fernández la mayor leyenda
de su querido Atlético Nacional. Hermano, yo estoy seguro que te va a sorprender porque ya me he dado cuenta que vos sos un tipo de números y te gustan los números y medís la grandeza a través de números, que no estoy en contra de eso, siento que es una forma objetiva de opinar, pues porque como te dije, los números no fallan y uno Claro. no puede criticar uno no puede hablar sin números, pero hermano, yo siento que el fútbol va más allá de los números y estoy seguro que te va a sorprender mucho este nombre, pero es un hombre que está en todos los Ya corazones del sé hincha cuál nacional. es. Están todos los corazones del hincha nacional, lo que representa este tipo en la historia nacional. Hoy sigue estando en la historia nacional, hoy sigue estando en todos los corazones de Nacional. Y es un hombre que, sí, a veces la muerte idealiza a las personas. O sea, porque se muere, la gente habla más de él. Pero yo siento que es un tipo que tiene que estar. Tiene que estar y para mí es el número uno, por más de que no haya tenido tan buenos números a diferencia de otras personas que hemos hablado. Pero para mí Andrés Escobar tiene que estar en el puesto número uno. ¿Por qué Andrés Escobar? Porque más allá de eso ganó una Libertadores con Nacional y nosotros los hinchas de Nacional nos sentimos tan orgullosos y decimos que somos el club más grande del país, es gracias a las Libertadores. Y Andrés Escobar en esa Libertadores fue importantísimo, ese triángulo de René, Coroncoro, Perea y Andrés Escobar fue importantísimo, el liderazgo que tenía Andrés, que no lo digo yo, lo dice Maturana, lo dice Aristizábal, lo dice el Tino, lo dice Lionel Álvarez, lo dice todo el mundo, que el liderazgo que tenía Andrés Escobar era impresionante. Entonces gana la Libertadores del 89, gana el título del 91, el título con Bolillo, siendo muy importante. Y lastimosamente el título del 94 no lo alcanza a ganar, pues él está inscrito, yo creo que él está inscrito en ese equipo, pero no lo alcanza a ganar pues por su trágica muerte. Además gana el título del 90 de la Interamericana y lastimosamente, cobardemente fue asesinado en el 94 y esa muerte yo siento que en el hincha nacional caló muy hondo porque era la representación más, más vívida que se veía en el fútbol de lo que era la Medellín en ese momento. Entonces, sí, nosotros los hinchas de Nacional veíamos a Andrés como un estandarte de la selección Colombia, pero sé que uno no puede hablar de lo que hizo en selección Colombia y lo que hizo en otros clubes porque estamos hablando de lo que hizo en Nacional. Claro. Pero recordate que antes de ese Nacional estaba la selección Antioquia De Marroquín. que es de Marroquín, y ahí habían un montón de antioqueños, y luego esa fue la base de la selección Colombia. Entonces, mira que estamos hablando del fútbol antioqueño y estamos hablando de la historia del fútbol antioqueño que comenzó desde Marroquín. O sea, un tipo, un defensa central, que yo acá también quiero hacer una reivindicación, otro tipo de posiciones, porque uno cuando habla de ídolos solo suele hablar de delanteros y de mediocampistas, y tiene toda la lógica del mundo porque el fútbol son estadísticas y uno gana a través de los goles y quien mete los goles pues es muchos le consideran el mejor, pero para hacer esos goles también hay unos defensas y en esos defensas está Andrés Escobar y lo que representa Andrés Escobar, ese apodo del caballero del fútbol, eso no se lo gana cualquiera. O sea, Andrés Escobar era un tipo súper elegante a la hora de jugar fútbol y no es casualidad que cuando matan a Andrés, él ya estaba a punto de irse para el Milan. ¿Y a quién iba a reemplazar A en el Milan? Varesi. A Franco Baresi. O sea, imagínate eso. ¿De qué ídolo estaríamos hablando hoy en día? Un colombiano jugando en el Milan, reemplazando a Franco Baresi, lo que eso hubiera significado. Lastimosamente y cobardemente fue asesinado, y por el cómo fue asesinado y por lo que se pudo haber convertido Andrés Escobar no solo en Nacional sino en la historia de la selección Colombia, hubiera sido una cosa impresionante. Entonces yo acá sí me pongo sentimental y quizás muchos hinchas me van a criticar porque estoy metiendo el sentimiento por encima del objetivo, por encima de los números, cosa que uno no debería hacer en este tipo de análisis.
pero vuelvo y te repito, para mí el fútbol va más allá de los números, para mí el fútbol es sentimiento, para mí el fútbol es pasión, para mí el fútbol son las historias, para mí el fútbol representa muchas otras cosas de lo cuantificable y cuantificar la grandeza de Andrés Escobar es muy difícil. Y, y vos ves en los estadios y estoy seguro que cada que vos volteas a ver ves una camiseta de Andrés Escobar. Venga, ¿eso por qué? ¿Por qué representa tanto Andrés Escobar para el hincha nacional? Por ejemplo, vos no ves casi camisetas de Alexis García en el Atanasio. Mm. Vos no ves casi camisetas de incluso Armani. Pocas camisetas de Armani en el Atanasio. Vos ves camisas de Andrés Escobar. Camisas de Andrés Escobar hay por montones. Vos volteas a mirar camisas de Andrés Escobar. Y para mí eso es importante y lo que representó Andrés para la hincha nacional es una cosa impresionante. La verdad que igual como yo estaba mostrándote en pantalla, igual Escobar pues sumó más de 250 partidos en 7 años con Nacional, una muy buena estadística por lo que yo decía, no es fácil jugar 250 partidos en un club sudamericano, porque bueno, menos hoy por el tema de lo de la ley Bosman y tal. Sí, digamos que es cierto que quizás por la forma en la que murió Andrés Escobar, que era un caballero, que pues en la forma de jugar al fútbol era una elegancia, una salida del balón espectacular, que es también muy recordado por ese golazo que le hizo Inglaterra en Wembley en una amistosa con Colombia. Y digamos que sí, infortunadamente también esa forma de morir estando con Nacional y de esa manera como tan triste y tan cruel cuando parecía que el aluvión del narcotráfico había pasado, bueno, pues digamos que de alguna manera engrandeció la figura de un jugador que ya venía demostrando, o sea, ya venía siendo consagrado como una leyenda en Atlético Nacional. Claro, digamos que, obvio, yo soy un poco más frío quizás con el tema de los números, pero te darás cuenta que tampoco lo llevo tampoco al extremo, porque, por ejemplo, Gilberto Osorio pudo haber estado acá bajo ese criterio, pero el tema es que no tiene títulos. Y yo creo que Gilberto podría estar en un once histórico de Nacional quizás solo por ese récord, pero si no fuera por eso, capaz que no estaría. Y yo digo, Higuita, claro, pasó por el filtro de las estadísticas. Ahora, ¿qué hizo con esas estadísticas? Pum, lo de la Libertadores del 89, por ejemplo. Y sí, realmente que en el caso de Andrés Escobar no es el único caso de un jugador que muere en un club y de hecho lo idealizaron su muerte o idealizaron su persona, porque eso también pasó en Nacional de Montevideo, curiosamente con Abdón Porte, que se suicidó, eso pasó en los años 20 si no estoy mal, Ujú. se suicidó en el Gran Parque Central, que era el estadio de Nacional de Montevideo, porque ya no era querido por la hinchada, porque ya la dirigencia no lo quería, y como para ese man Nacional era como su esposa, pues el tipo se acabó pegando un tiro en el estadio y al final digamos que se terminó idealizando mucho su persona en el club. Es como muy similar a lo que ocurre con Escobar. Pero sí, igual Escobar futbolísticamente hablando y estadísticamente hablando también tiene por lo menos para estar en un top 15 quizás en un once ideal histórico. Obviamente que al menos a mí, por lo menos no me parece el mejor, pero entiendo la postura y también es normal que a veces a un futbolero le gane el sentimiento. Recuerdo que yo, por ejemplo, tuve un debate con un profesor mío de la universidad que es hincha de Boca, ponía de hecho a Ángel Clemente Rojas debajo de Riquelme, incluso algunos decían que Rojitas fue mejor que Riquelme en Boca, y sí, o sea, es eso, y infortunadamente cuando uno es hincha uno puede tratar de ser lo más imparcial posible, pero siempre va a haber un punto de quiebre. Y creo que por lo menos para ti y quizás algún que otro hincha de Nacional, ese punto de quiebre se llama Andrés Escobar. Lo que pasa Entonces, es que, ¿sabes qué? Otra cosa que me faltó decir Andrés Escobar es que para mí el sentido de pertenencia en el fútbol es muy importante. Y si vos te preguntas el por qué el hincha de Nacional se siente tan orgulloso de su club, además de la cantidad de títulos que tiene Nacional, una cosa que unificó al hincha nacional fue la muerte de Andrés. Porque el hincha mm, nacional dijo, fue pucha, nos mataron a nuestro jugador, fue pucha, nos quitaron a nuestro jugador. Y no es casualidad, no estoy diciendo que a raíz de eso haya pasado lo que voy a decir a continuación, pero no es casualidad que si vos te fijas, a partir del 90, Andrés lo mata en el 94
Nacional en el 95 llega a una final de Libertadores. En el 96-97 llega la organización Ardila Lule y a partir de ahí el hincha nacional ya unificado, ya con un montón de sentido de pertenencia al club, comienza a ganar constantemente. Y la anécdota que te contaba, por ejemplo, con Alexis Enríquez, o sea, el hincha nacional le metía presión a su defensa y al número 2 porque sabía lo que representaba ese número 2. Entonces, yo estoy seguro que Alexis Enríquez cuando le pasó lo que le pasó, que la hinchada lo criticaba porque se estaba poniendo el número 2, estoy seguro que él se puso a mirar qué significaba Andrés Escobar para la hincha nacional. Y él dijo, voy a hacer algo parecido. Y a partir de ahí fue que Alexis Enríquez se ganó el número 2 a pulso, porque era un número que estaba casi que prohibido en el club por lo que había pasado, y llega Enríquez y se gana la titularidad y comienza a ser importante. Incluso es muy curioso porque si te fijas, Nacional en sus ídolos, sí, tiene delanteros, tiene mediocampistas, pero mira que vos, por ejemplo, tenés un defensa, que es Alexis Enríquez, un arquero. Yo tengo dos arqueros y tengo un defensa. Es Ujú. decir, uno en los ídolos siempre tiende a, incluso mira que ahorita en los cinco históricos no pusimos ningún defensa, cuando Beckenbauer puede estar tranquilamente ahí. Sí. Pero eso es lo que me parece llamativo del fútbol, que uno tiende siempre a idealizar, y es normal, uno siempre tiende a idealizar a los que están arriba, a los que juegan arriba, pero ¿y los de atrás qué? O sea, lo que Mm, decía Reinaldo Rueda, de atrás se ganan los partidos. Si Armani no hubiera estado, Nacional no ganaba la Libertadores. Si Guita no hubiera estado, Nacional no ganaba la Libertadores. Y si nosotros nos consideramos los gigantes del fútbol colombiano por ganar de Libertadores, pues fue gracias a ellos. Gracias a ellos que también los de arriba tuvieron influencia. Y vos, por ejemplo, comparabas el caso de Andrés con este jugador de Nacional de Uruguay, pero es como si Andrés, su única grandeza haya sido por su muerte, cosa que sí, se idealizó su muerte. Es que Andrés ganó la Libertadores con Nacional, con lo que eso conlleva siendo figura, mm. porque en el partido con Millonarios fue de los más importantes, en las fases de eliminación directa también fue de los más importantes. Si uno revisa partido por partido, se da cuenta la importancia que tenía Andrés Escobar en ese juego de Maturana, porque Andrés era el que salía con el balón desde atrás. Es decir, Nacional, Andrés Escobar fue el de los jugadores más importantes en esa Libertadores y en ese título que tuvo Nacional. Además, lo de las dos ligas, lo de la Interamericana, ya lo quiso pues con Selección Colombia, que esa parte, o sea, Andrés tiene con qué para volverse ahí, lo que te comentaba, ya hacer el reemplazo de Franco Baresi, con lo que eso conlleva. O sea, no es que futbolísticamente no, es que solo lo hizo grande su muerte, no, No. Andrés era un grande antes de su muerte. Antes de su muerte era un grande por lo que ganó y por el cómo jugaba, que era importantísimo, pues, el caballero del fútbol.